Aleluya, Dios le bendiga. Este es el segundo video que seguiremos compartiendo para seguir exponiendo estos versículos bíblicos que hallamos en Romanos capítulo 5, versículo 8 hasta el versículo 21. En el primer video hicimos el versículo 8 y 9 y seguiremos hablando de los demás versículos. El versículo 9 decía, en forma de resumir, que si la muerte de Cristo logró la reconciliación del hombre con Dios, ¿cuánto más no hará la vida de Jesucristo manifestada, sino el salvarnos de la ira que vendrá? Amén. Ya tomando en cuenta que sí estaremos en una condición favorable. ¿Cuál? La de justificado a los ojos de Dios. Aleluya. Si Dios hizo esa obra de reconciliarnos, estando en una condición de pecadores, ¿cuánto una obra mayor no hará estando en una condición diferente de justificado y reconciliado a los ojos de Dios? ¿Y cuánto no hará una obra mayor más grande con la vida de Jesucristo que en lugar de su muerte? El resultado es que salvos de la ira, dice aquí en estos pasajes bíblicos. Amén. Así que confíen que tú y yo seremos salvos de esa ira por Él, como lo dice enfáticamente en el versículo 9, por Él. No por nosotros, no por nadie, por Él. Dice en el versículo dice versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesucristo es quien nos trae la reconciliación con Dios. Jesucristo es quien nos reconcilia con Dios. Y dice versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Establece que Adán, al pecar, trajo la muerte. Y tanto el pecado y la muerte, pasó a toda la humanidad. Amén. Dice el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y el versículo 15 dice, ya establece en estos versículos, ¿verdad? 12, que el pecado entró al mundo. Cuando Dios crea el mundo no había pecado. El pecado entró a través de Adán. Y el pecado trajo entonces que la muerte viniera y reinase. En el versículo entonces 15 explica algo extraordinario. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea de Adán, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, hablando de Adán, murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí la Biblia dice que si el pecado de Adán trajo la muerte a muchos, dice que la gracia de Jesucristo trajo para más, para mucho más, para muchas más personas, trajo la gracia y el don de Dios. Dice que si el pecado de Adán trajo la muerte, mucho más la gracia de Jesucristo trajera mayores beneficios, mejores resultados. Jesucristo trajo, dice aquí, trajo la justificación. El don vino a causa, dice el versículo 15, que Jesucristo nos trajo la gracia y el don de Dios. La acción de Adán no se compara con la acción que hiciera Jesucristo. La acción que Adán hace trajo el pecado, trae la muerte hacia muchos. Entonces dice que la acción de Jesucristo, que fue traernos la gracia de Dios, hizo que se nos trajera a ti y a mí el don
de la gracia y de la justicia de Dios. Por lo cual, comparando estos dos hombres, comparando estas dos acciones, la de Adán es superada infinitamente. No se compara las consecuencias y los resultados que trajera Adán con su pecado, quisiera que reinara la muerte. Ello se eclipsa ante la acción de Jesucristo, que es superior infinitamente a Adán. Por lo tanto, la acción de Jesucristo, que trajera la gracia infinita, resulta en que se nos otorga a ti y a mí, como dice la Biblia, la gracia y el don de Dios. Por lo tanto, es incomparable la gracia y el don de Dios a el pecado y la muerte que Adán trajera. Es más la riqueza, es más los recursos y la gloria que nos trajera Jesucristo, la acción de Jesucristo de venir a la tierra, su gracia que Él la trajo aquí a la tierra, el resultado del don y la gracia de Jesucristo es mayor infinitamente en riquezas y recursos que la acción del pecado que Adán trajera. Amén. A su nombre sea la gloria. Vuelvo y repito, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjese que dice que abundaron mucho más. Amén. Para los muchos la gracia y el don de Dios. Amén. Dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjese que está estableciendo allí que la transgresión de Adán hizo que reinara la muerte. Pero como la acción de Jesucristo de traer la gracia es superior, infinita a la acción de Adán, los regalos, el don que Jesucristo trae de la gracia de Dios, el don de Dios, de la justicia de Dios, es infinitamente superior a el pecado y la muerte que entraran a través de Adán. Entonces, está diciendo que si la muerte reinó por el pecado de Adán, dice que todavía aún más reinará la gracia y el don de Dios por la acción de Jesucristo a traernos su gracia cuando viniera aquí en la tierra. Aleluya. Fíjese cómo dice, amén, si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Tú y yo reinaremos en vida. Dice que mucho más hará. Si el pecado de Adán hizo que la muerte reinara, dice que la gracia de Jesucristo traída a nosotros hará mucho más todavía, creará más efecto, producirá mayores secuelas, superiores, infinitas a lo que trajera la desobediencia de Adán. Si la desobediencia de Adán trajo que reinara la muerte, la obediencia de Jesucristo que trajera la gracia de Dios a nosotros y nos diera el don de la gracia, el don de la justicia, hará que nosotros reinemos en vida. Es decir, si el pecado de Adán, si la acción de Adán hace que la muerte reine, mucho más hará, porque el regalo de Jesucristo, de su gracia y su don es infinito en riqueza y recursos, pues provocarán aún más, mayor resultado que lo que recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador, reinemos en vida. Si el pecado de Adán pudo hacer que la muerte reinase, mucho más puede hacer la gracia de Cristo que tú y yo andemos en novedad de vida. Eso lo declara aquí las Escrituras. Es algo poderoso. Quiere dejar dicho que al tú y yo recibir el don de la gracia y la justicia de Cristo, esto nos facultará y capacitará a ti y a mí
a andar en novedad de vida. Si lo pudo la acción de Adán, la desobediencia de Adán, hacer que la muerte reinara, mucho más hará, mucho más infinitamente hará posible que lo que recibamos, el don de la justicia de Cristo y la gracia de Jesucristo que Él nos trajera, mucho más hará la acción de Jesucristo, mucho más hará la obediencia de Jesucristo, mucho más producirá en aquellos que recibamos este regalo de Jesucristo, que andemos en novedad de vida. Si Adán pudo hacer con su pecado que la muerte reinara, mucho más hará Jesucristo, que es infinitamente superior a Adán y a toda la creación, hará que tú y yo, al recibir el don y el regalo de la justicia y la gracia de Cristo, andemos en novedad de vida, o como le explica aquí, reinemos en vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Por lo tanto, la clave dice aquí, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, tú y yo tenemos que recibir este don de la justicia y la gracia de Cristo. Fíjese que dice el término abundancia. Abundancia. Por lo tanto, dice que es más rico en recursos, gloria y poder esta gracia, esta justicia de Cristo, que el pecado que Adán trajera. Dice la abundancia de la gracia y el don de Cristo. Dice los que la reciben. Tú y yo tenemos que entender que cuando venimos a Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, recibimos la gracia y el don de Jesucristo. Recibimos este regalo de la gracia y la justicia de Cristo de forma abundante, de forma plena. Cuando tú y yo entendemos que hemos recibido estos dones de parte de Jesucristo, ello te va a facultar y capacitar a ti y a mí a andar en novedad de vida. Va a provocar, va a producir, va a generar, va a engendrar, va a concebir que tú y yo andemos en novedad de vida, reinemos en vida nueva. Por eso la Biblia se cumple, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y comenzamos a andar en nueva vida diferente. Es porque recibimos este don y esta gracia de Cristo, que es abundante. En comparación a lo de Adán queda pequeño, eclipsado ante la abundancia de la gracia y la justicia que Jesucristo nos trajera a ti y a mí. Dice a los que reciben. Tú y yo tenemos que recibir este don y esta gracia para que podamos andar en novedad de vida. Si no la recibimos, no va a resultar que andemos así. Pero la buena noticia es que ya tú y yo la hemos recibido al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya la recibimos. Lo que pasa es que muchos no andamos en novedad de vida porque no tomamos conciencia de lo que hemos recibido ya. Cuando tú y yo tomamos conciencia de que hemos recibido estas cosas del Señor Jesucristo, su gracia y el don de justicia, esto producirá, esto facultará que andemos en novedad de vida. Si el pecado de Adán hizo que la muerte reinase, ¿cuánto más no hará estos regalos de Jesucristo a ti y a mí, que reinemos en vida nueva? Pero tenemos que tomar conciencia de este don, de esta gracia, de esta justicia que Jesucristo nos ha dado, y tomar conciencia que es abundante, que es plena, y que estos dones, estos regalos de Jesucristo traído al hombre, facultará que tú y yo andemos en novedad de vida. Pero tenemos que tomar conciencia que lo hemos recibido al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta preciosa hora. Paz sea a ti.